Para nuestra Biblia en Éxodo 32. Domingo pasado estábamos hablando acerca del maná. Como Dios le dio al pueblo pan milagrosamente. Vamos a orar antes de pasar a la palabra. Padre amado, Señor, Dios mío, Señor, invocamos tu nombre, Señor. Pedimos que sea tu presencia, Señor, en este lugar, Señor, a través de tu Espíritu, Dios mío, Señor, que ese río, Señor, esté fluyendo en medio de nosotros, Padre, y esté dándonos, Señor, todo lo que necesitamos, Padre Santo, bendición, unción, Señor. Padre, Señor, bendición a todo el pueblo en el nombre de Jesús, Señor. Toda persona que haya venido con dolencia, Señor, haya venido en problemas, Señor, salga de aquí bendecida, sanada, Padre amado. Señor, todo aquel que haya venido con los ánimos abajo, Señor, salga fuerte, como decía, Señor, ese cántico, Padre, salga rico de aquí en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, que a través de tu palabra, Señor, seamos todos fortalecidos, Dios mío, en el hombre interior, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Éxodo 32, comenzamos en el versículo 18, dice, del capítulo 31, dice: Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril, e hizo con ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: Alarido de pelea hay en el campamento. Y él le respondió: No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte.
Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Amén. Ahí tenés el micrófono. Amén. Entonces, gracias. En el versículo 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Amén. Estamos viendo el domingo anterior cómo el pueblo se había quejado contra Dios. Dios había mandado maná al pueblo. En el capítulo 19, ellos estaban ahí en el monte Sinaí, Dios se les apareció, habló con ellos. Pero dice aquí de que Moisés había subido al monte. Moisés había subido al monte. Dice la palabra que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron. Entonces cuando el pueblo estaba ahí esperando, dice la palabra de Dios de que dijeron: bueno, Moisés, ¿qué le pasó? Ya no vino. El tiempo de espera, hermano, el tiempo de espera es un tiempo crítico. El tiempo de espera es un tiempo en que Dios prueba al pueblo. Dios prueba al pueblo para ver si tienen paciencia para esperar en el Señor, o no tienen paciencia y se apartan de Él. El tiempo de espera es un tiempo en que nuestra fe es probada. Veamos qué dice Santiago 1 acerca de esto. No pierda Éxodo 32.
Santiago 1, versículos del 2 al 4 dicen: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vea que cuando el pueblo estaba esperando, Dios estaba probando su fe. Dios estaba probando la fe del pueblo. Pero ¿qué pasó en el tiempo de la espera? Se corrompieron. Hoy día ese es el tiempo de la iglesia del Señor. Estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Hermano, el tiempo de la espera es algo crítico y es algo de que Dios está probando nuestra fe. Amén. Dios está probando la fe de cada uno y está probando la paciencia de cada persona. El pueblo de Israel estaba esperando, dice la palabra, de que en esa espera, ¿por qué no nos hacemos un Dios aquí? El tiempo de la espera es algo indefinido. Es algo en el que Dios está obrando y está tratando con cada persona. Con cada persona. Y dice en el versículo 4, dice: mas tenga la paciencia, está produciendo algo, dice ahí, una obra completa. La paciencia está produciendo en cada uno de nosotros una obra completa, dice, para que seáis perfectos y cabales. Entonces está hablando de que Dios está produciendo en cada persona, en esa espera, paciencia para que la obra sea completa en nosotros. O sea que eso tiene un propósito. No es algo que pasa de casualidad, sino que Dios está obrando en cada uno. Cada uno de nosotros que tenga una paciencia. ¿Para qué? Para que esa fe sea aprobada. Para que esa fe, nuestra fe, su fe y mi fe sean probadas. Amén. O sea que Dios está, Cristo viene y cada uno de nosotros está siendo probado en esa espera. Cada uno de nosotros está siendo probado en esa espera. O sea que tiene que tener una obra perfecta y cabal. Hermanos, veamos qué dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Estamos esperando la venida del Señor. Versículos 14 y 15 dice: Segunda de Pedro 3, del 14 al 15 dice: Amén. por lo cual, oh amados, o sea, la iglesia, hablando de la venida del Señor, estando en espera de estas cosas, procurad, o sea, esa es una acción que le está hablando a usted, me está hablando a mí. Estando en espera de estas cosas, de la venida del Señor Jesucristo, procurad con diligencia, con esmero, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea que está hablando de que esta paciencia, donde Dios está probando nuestra fe hasta la venida del Señor Jesucristo, es para salvación. Amén. O sea que Dios está haciendo una obra en nosotros. Esta paciencia no es algo que pasa porque sí. Moisés había subido al monte y Dios le pudo haber dicho a Moisés: aquí están las piedras, bajad, y les decía al pueblo: esto es lo que yo quiero de ustedes.
Pero Dios tenía que tratar con Moisés. Había un tiempo en que Moisés tenía que estar en el monte y había un tiempo en que el pueblo tenía que estar esperando allá abajo. El tiempo de espera es algo crítico, hermano, hermana. Nosotros estamos en esa espera hoy día y Dios está probando nuestra fe, su fe y mi fe. Dice la palabra ahí que seamos hallados ahí sin mancha, ¿verdad? En paz, en paz. Pero mire, ahora esta es una enseñanza de la vida, hermano. Esto es sumamente importante que usted y yo lo sepamos. La lógica del pecado y de la idolatría. Oigan, la lógica del pecado y de la idolatría. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, versículo 1, del monte. Mire, Moisés estaba tardando en descender del monte. Mire la lógica del pecado. Moisés estaba tratando de descender del monte. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Miren la lógica del pecado y de la idolatría. Hagámonos dioses. ¿Por qué? Sigámosle la lógica. Porque Moisés fue al monte y se está tardando. Entonces, lo lógico que es, hagámonos dioses. Mire cómo funciona esta cosa. Dios no tiene la culpa de nada de lo que está pasando. Y ellos dicen: no, entonces Dios tiene la culpa. Entonces hay que hacernos dioses. Abandonemos a Dios por lo que está ocurriendo. Esa es la lógica del pecado y de la idolatría, hermano, hermana. Eso es lo que pasa hoy en día en la iglesia. Estaba pasando ahí, y pasa hoy en día en la iglesia. Algo pasa en la iglesia. Alguien me ofendió, un hermano me ofendió, una hermana me ofendió. Cristo tiene la culpa. Entonces, ¿qué pasa? Yo me voy. El pastor pecó, hizo algo. Cristo tiene la culpa. Yo me voy. Esa es la lógica del pecado. La iglesia cayó. Estoy hablando de una iglesia en particular. Esa es la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Pero una iglesia en particular cayó, se deshizo. Lo lógico, dejo a Cristo, me voy. Esa es la lógica del pecado. Hermano, cuando esto ocurre, no es la iglesia, no es que el pastor pecó, no es que alguien me ofendió, sino que es lo que había en mi corazón. Algo pasó, le echo la culpa a Dios, me lavo las manos y me voy. No estoy hablando de lo que hay en el corazón de cada persona. Decía ahí Santiago de que cuando alguien está pasando por una prueba, dice que tiene que tener paciencia. Decía Pedro: esa paciencia del Señor produce salvación. O sea que cuando algo está pasando en mi vida, yo estoy confiando en el Señor. Pero mire la lógica del pecado. La lógica del pecado es: algo está pasando, me voy. No de la iglesia, no de una iglesia en particular. Me voy de Cristo Jesús. Esa es la lógica del pecado y la idolatría. ¿Por qué? No porque la iglesia haya hecho algo, no porque el pastor haya caído, no porque algo haya pasado, sino porque lo que está pasando en el corazón de la persona. Hermano, cuando la gente empieza a poner esas excusas, no tiene que decirle sí, pero que se le quede eso. Esa es la lógica del pecado y de la idolatría. La persona que ama a Dios, cuando algo pasa, dice: bueno, hay que seguir adelante. Cayó esta persona, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Cayó esta iglesia, pero yo tengo que seguir adelante en Cristo Jesús. Cristo Jesús viene pronto. Esa es la lógica del pecado y de la idolatría, hermano, hermana. Entonces es necesario que usted y yo lo sepamos. El pueblo ahí quería ponerle una excusa ahí rara al Señor. Bueno, no está el Señor, no está Moisés,
Entonces, lo más lógico es que yo me tengo que apartar de Dios. Miren, el versículo 2 dice: y Aarón les dijo, bueno, apartad los zarcillos de oro, los aritos de oro, que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, los niños tenían aritos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, con cincel, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mire cómo es la cosa. El pueblo dijo: no, bueno, se fue Moisés, entonces hay que ver qué hacemos. Lo lógico, tenemos que apartarnos de Dios, eso es lo lógico, ¿verdad? Lo primero que se nos ocurre. Y después agarraron al líder. Ahí en unos capítulos anteriores acababan de ungir a Aarón como el sumo sacerdote. Habían presentado a sus hijos, lo habían dedicado a Dios. Este era el hombre que tenía que estar guiando al pueblo hacia Dios. Este era el hombre que tenía que estar diciéndole al pueblo: no, miren, esperemos qué pasa, Dios va a hablarnos. Si Moisés viene o no viene, eso no es problema, nosotros seguimos adelante en el nombre de Jesús. Pero le digo: no, bueno, entonces hagamos una cosa, vamos a recoger todo el oro. Hermano, hermana, y ahí el peligro de que usted y yo pongamos nuestra mirada en los hombres. Hermano, hermana, en el segundo que usted pone su mirada en un hombre, usted y yo estamos mal. Y vamos a fracasar. Gloria a Dios. Cuando nosotros empezamos a poner nuestra mirada, es por eso que Dios nos advierte seriamente con respecto a eso. Veamos ahí en Jeremías 17, versículo 5. ¿Tenemos? Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, o sea, confía en el brazo de una persona y su corazón se aparta de Jehová. Y en el versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bueno, y eso le pasa a la iglesia de Cristo Jesús, empezar a idolatrar a personas, empezar a idolatrar pastores, evangelistas, estar idolatrando a la gente. Mira lo que dijo, ¿no? Entonces es palabra de Dios. No tienen que tener cuidado con eso. No tienen que andar idolatrando a ningún hombre. Amén. Hermano, la vida de los hombres cambia en un segundo. Amén. Aleluya. En un segundo. Todo hombre, toda mujer está expuesta a los deseos de la carne. Amén. Todo hombre, toda mujer puede cambiar todo en un segundo. En un segundo, literalmente. Amén. Y el que se ha apoyado en ellos, cae con ellos. Cae con ellos. Hermano, uno no tiene que andar... Que alguien dijo algo bueno, qué bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios, buenísimo, gloria a Dios. El día que hice algo malo, bueno, ese hombre se apartó, esa mujer se apartó, que Dios lo guarde, que Dios la salve. Pero eso de andar idolatrando hombres y mujeres, que lo que ellos dicen es palabra de Dios, hay que tener cuidado con eso. Aquí Aarón era el líder,
La persona que Dios había puesto, que habían ungido delante del pueblo. A la primera oportunidad, trajo el pueblo abajo con él. Y eso es lo que pasa cuando confiamos en hombres. Hermano, los hombres son inestables. El hombre hoy está, mañana no sabemos. Ningún pastor, ningún evangelista, nadie es indispensable. Y nadie es un escalón seguro donde uno se puede apoyar. La gente cae y cae duro. No tiene que tener cuidado con eso. Amén. Amén. Entonces aquí Aarón, el líder, le dice ahí en el versículo 3, dice: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Vea que esta gente era pagana, vivía en Egipto, todo el mundo andaba con las costumbres de Egipto. Sacaron el oro y miren el versículo 4, dice: y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. Empezó ahí a cincelar al muñeco. Dice: y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Hermano, este hombre se esmeró en estar ahí esculpiendo ese becerro. Ese hombre ocupó de su imaginación, de su habilidad, para esculpir ese becerro, para llevar al pueblo abajo, para apartar al pueblo de Dios. Se esmeró. Dice, entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Así es la cosa, hermano. Bueno, yo voy a entrar en eso. Pero así es la cosa. Los hombres un día están con Dios, al siguiente día se apartan de Dios. Este capítulo le enseña a uno la naturaleza de los hombres. Eso así le he puesto el título de este. O sea, la naturaleza del hombre hacia el pecado y la idolatría. Este hombre un día estaba alabando a Dios, al día siguiente estaba apartando al pueblo de Dios. Y el pueblo que era el que lo estaba puyando, ¿verdad? Dice: y viendo esto, Aarón edificó altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y sentó el pueblo, empezaron a hacer fiesta, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Hagamos fiesta aquí. Esa es la iglesia sin la alianza del Espíritu Santo. Esa es la iglesia sin Cristo como la cabeza de la iglesia. Cuando un hombre comienza a dirigir al pueblo de Dios sin tener temor de Dios, sin tener en cuenta a Dios, a eso lo lleva. Y eso es peligroso, hermano. Es increíble, hay iglesias donde se hace de todo. Lo que está diciendo ahí: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Que Dios nos guarde. Mira ahí en el versículo 7 y 8 dice, este es el punto de todo esto: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mira el versículo 8 dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Y por eso la naturaleza del hombre, el título de esta prédica: pronto
se han apartado del camino que yo les mandé. Veamos ahí en Éxodo 19. Éxodo 19, versículos del 16 al 20. Pero hermano, hay poca gente que puede decir que ha estado delante de Dios, de la presencia de Dios. Esta gente estuvo delante de la presencia de Dios. Versículos del 16 al 20 dice: aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. O sea, todo este pueblo estaba ahí delante de Dios. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y lo llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Este pueblo había estado delante de la presencia de Dios. Eso es algo inolvidable. Eso es algo que ninguna persona puede decir: ah, ya no me acuerdo. Es algo que lo deja impactado a uno. Un día hubo una tormenta aquí en Brisbane, hace como en el 99, como en el 2001, algo así. Hubo una tormenta aquí. Yo dije: qué tormenta más fuerte. Y empezó a hacer un viento. Yo pensé de que el techo de la casa se iba a salir volando. Y yo me acuerdo que yo me escondí debajo de algo, y sentía temor por lo que estaba pasando. Y esa experiencia a mí no se me olvida. Me acuerdo, me tapé, porque sentía que se iba a caer el techo de lo violento, de la violencia que estaba pasando. Esta gente estuvo ahí delante de Dios. Y en una parte dice de que el pueblo dijo: no, que ya no hable Dios con nosotros, porque era tan impactante lo que estaba pasando que el pueblo tenía miedo. Es algo que no se olvida. Pero miren ahí en el versículo 8 del versículo 32 que estábamos leyendo, dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Hermano, uno dice que qué increíble, eso no puede ser. No puede ser. No puede ser que a alguien se le olvide tan prontamente eso. Pero eso somos usted y yo, hermano. Esa es la naturaleza del hombre. El hombre en la carne, andando en la carne, se olvida prontamente de Dios. Cuando el hombre aparta su mirada de Dios, pronto, sin que nada pase, se olvida de Dios. Es increíble, pero así es. Dios está dando testimonio de ellos ahí. Pronto se han apartado. Hermano, y esa es una enseñanza para usted y para mí. No pensemos de que nosotros somos inmovibles. No pensemos de que nada, como decía Pedro, nada, Señor, me va a hacer apartarme de ti. A la mañana lo estaba negando y blasfemando contra Él. Hermano, esa es la naturaleza del hombre. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice que tenemos que poner una diligencia en esto. Tenemos que esmerarnos en buscar de Dios. Dice ahí, entonces Jehová dijo: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. O sea, ya no solamente se habían olvidado, sino que estaban haciendo un desorden.
un desorden. Y eso es lo que dice ahí en el versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea ahí en el campamento. Estaba oyendo el ruido. Ahí está pasando algo serio, dijo Josué. Y dice en el versículo 18, y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Hay que andar en un desorden el pueblo, que estaban haciendo una locura ahí. Esa es la naturaleza del hombre. El hombre sin el temor de Dios pronto se aparta de él. Pronto. En un rato. En el versículo 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. El pueblo estaba desenfrenado. Usted ha visto una multitud así desenfrenada. Eso causa temor a cualquiera. Una multitud que se está moviendo y ahí pueden aplastar a cualquiera. Cuando esa gente, los islámicos, hacen esa cosa del, ¿cómo se llama? Ramadán. Todos van a la Meca. Allí hay millones de personas en ese momento. Millones de personas. Y cuando ahí pasa algo, digamos, si oye un cohete o algo, esa gente comienza a salir y quedan aplastadas decenas de personas cada vez que eso pasa ahí. Esa es la multitud desenfrenada, no se puede controlar. Usted no puede decir, sí, paren. No, sino que ahí va corriendo eso y hay que apartarse porque lo pueden matar a uno. Algo así estaba pasando ahí cuando Moisés llegó. El pueblo estaba desenfrenado. Estaba ahí una cosa que eso no tenía pie ni cabeza. Esa es la naturaleza del hombre, hermano, hermana. El hombre quita su temor de Dios. Y el hombre se aparta de tal manera que cae estrepitosamente. Aarón, el hombre que había sido ungido, era el líder del desorden. Esa es la naturaleza del hombre, hermano, hermana. Mire, ahí en el versículo 21 dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Hermano, cuando esto ocurre, no creamos de que es algo sencillo, es algo que no tiene ninguna consecuencia. No, ya va a pasar, ya va a pasar. No, la ira de Dios se había encendido contra el pueblo. Es algo sumamente serio. Pecar contra Dios, lo vamos a ver más adelante. Es sumamente serio. No pensemos de que algo ligero, no, Dios nos va a perdonar y todo va a estar bien. Sumamente serio. Dice, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande? O sea, Aarón tenía la capacidad de decir, no, miren, esperémonos, aquí hay un orden. Estamos confiando en Dios, Dios va a hacer algo. Aquí todos nosotros somos el pueblo de Dios, Él nos ha escogido, nos sacó de Egipto, y la cosa no es así. Pero no, Él dijo, no, tráiganme oro y vamos a hacer otro Dios. Mire lo que dice ahí, mire la naturaleza del pecado. Y respondió Aarón, en el versículo 22, y respondió Aarón, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo, o sea, no fui yo, fue el pueblo. Y tenía razón en parte. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y mire el cinismo. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo
y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Yo le eché en el fuego y salió el becerro. Esa es la naturaleza del pecado. Yo no tuve la culpa. Vos sabés el temor que yo tengo. Yo no tuve la culpa. No. Todo el mundo tiene la culpa menos uno. Es que me dijeron, hicieron esto. Y le empezamos a hacer la culpa y empezamos a decir cosas ilógicas. Aarón empezó a decir, no, vos sabés, el pueblo es así. Yo no tuve la culpa, ellos me incitaron. Yo lo eché y salió el becerro. Es que dice la palabra para testimonio de él, que ocupó un buril. Empezó a darle forma el hombre. A Dios no lo podemos engañar, hermano, hermana. Nosotros pensamos de que nuestro corazón nadie puede ver, Dios lo ve. Dios sabe la intención de nuestro corazón. Y miren en el versículo 34, estamos hablando acerca de la consecuencia, dice: ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti. Mire eso. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Vean que Dios no está diciendo, sí, ni no se preocupen, esto a cualquiera le pasa. Dice, en el día del castigo yo lo voy a castigar. Cuando nosotros entramos en esa relación con Dios, lo estamos leyendo en la célula, hablando acerca de eso, de que dice de que Dios si nos deja sin castigo es que somos bastardos, dice. Cuando entramos en esa relación con Dios, Dios nos tiene que castigar. Dios nos tiene que castigar. Dice ahí, en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y ahora dice, no, pero no se preocupen, si aquí todo es playa. No, dice, esto va a tener consecuencias. Y mire, dice, y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro, y dice que formó a Aarón. Es que Aarón pasó a la historia infamemente, el líder de la idolatría contra Dios. Quedó registrado en la historia para siempre, no se borra. Quedó registrado que Aarón fue el que lo guió a la idolatría. Ahí no se menciona otro hombre, solo Aarón. Cayeron 3,000, pero dice Aarón fue el que construyó esa cosa. Y Jehová hirió al pueblo. Vamos a ir terminando. En el capítulo 34, versículo del 11 al 17. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaré sus altares y quebraré sus estatuas y cortaré sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Oiga, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, ese es el nombre de Dios, celoso. Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. ¿Por qué? Porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Y Dios le estaba reiterando al pueblo, dice, miren, ustedes y yo tenemos una relación aquí, y así es como es la cosa. Dice, ustedes no tienen que andar en esto.
La razón por la que Dios echa al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, no es porque Israel fuera mejor que ellos, es por amor obviamente, pero la razón porque esta gente tiene que ser echada es por su idolatría, lo perverso que eran, Entonces dice, guárdate, en el versículo 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Esa palabra alianza es clave. O sea, no le está diciendo, no es que no haya que haber un trato, sino que no tiene que haber una alianza. O sea, no tiene que haber una unión con ellos. Hermano, y esa es una advertencia para usted y para mí, para la iglesia del Señor. Uno puede tratar con el mundo. La palabra de Dios nos dice eso, de que no te estoy diciendo que lo saques del mundo, sino que lo guardes. Y es eso de que el problema no es que usted y yo tengamos trato con el mundo. El problema está en cuando entramos en una alianza. Usted y yo somos iguales a ellos en esa alianza. Ese es un problema. Uno no puede estar en eso. Pero ¿por qué ese a mí me gusta? Bueno, ok, veamos qué dice ahí. Versículo 14. Bueno, el 13 dice, derribaré sus altares, quebraré sus estatuas y cortaré sus imágenes de acero. Está hablando acerca de toda la idolatría que nosotros trajimos. Porque usted y yo venimos del mundo, tenemos que cortarlo. 100%. Uno no puede andar en las cosas que andaba antes, no puede andar confiando en estatuas, en fotos, en la idolatría en que confiábamos. Eso no es de Dios. Ahora, no, pero mira que me cae bien. Veamos qué dice el versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Mire, el nombre de Dios es celoso. Eso no es casualidad. No es casualidad. Ahí el nombre celoso quiere decir, dice, celos que llevan a furia. Celos que llevan a furia. O sea que está hablando que ese es el nombre de Dios. O sea que el celo de Dios lo causa a castigar. Eso es lo que significa ese nombre. El celo de Dios lo lleva a castigar a la persona. Ese es el nombre de Dios. Entonces cuando usted y yo dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, entonces dice, ese es mi nombre. Ese es mi nombre. Cuando esto pasa, causamos a Dios a celos que lo llevan a una ira. Ese es el nombre de Dios. Y después dice ahí, por tanto, o sea, como Dios es celoso, versículo 15, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Se está hablando del cuidado que tenemos que tener. Dice, ¿por qué? Porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán. Y ahí no le vamos a decir, no voy a ir. Sino que eso va entrando en una relación cuando ya hacemos una alianza. Y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Salomón era un hombre que el Espíritu Santo lo ocupaba. Escribió libros de la Biblia. Quedó registrada en la historia de que Dios lo ocupó. Le dio el Espíritu Santo que fluyera en él. Le dio palabra al Señor. Pero el hombre se perdió. Así es la cosa. O sea, no es... Dios no nos está advirtiendo por el bien de Él. Nos está advirtiendo por el bien de nosotros. Hermano, esa es la naturaleza del hombre. La naturaleza que lleva al hombre al pecado. Y es por eso la advertencia de Dios.
Tenemos que cuidarnos de todo esto. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. No pensemos, hermano, esto es para su bendición. No pensemos de que Dios no le interesa, que Dios nos va a dejar pasar todas las cosas. Dios es un Padre que castiga a sus hijos, un Dios celoso. Y Dios nos está guardando. Es por eso que necesita castigarnos, por amor a nosotros. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Antes nosotros teníamos la concepción errónea, ¿verdad? Que es lo que enseñaba las religiones de donde hemos salido, de que Dios está queriendo ver cómo mata a todas las personas. Eso no es Dios. Pero está hablando ahí de que Dios, al que ama, tiene que castigarlo, tiene que disciplinarlo. Tiene que disciplinarlo. O sea, la relación entre nosotros y Dios es algo serio, sumamente serio. Y cuando nosotros no ponemos ese esmero en esa relación, hay consecuencias. Hay consecuencias serias. Dios tuvo que castigar a Israel, y dice la palabra de Dios que esto nos ha servido de ejemplo a nosotros. Usted y yo tenemos ese ejemplo, tenemos ese récord. Por lo tanto, no podemos cometer el mismo error que cometió Israel. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, hermanas. Que Dios nos guarde y nos ayude, ¿verdad?